Noches, amigos de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Bienvenidos a Iluminada la Entrevista. Feliz año 2024 para todos ustedes, agradecidos del apoyo que hemos recibido en el año 2023 y aquí estamos, agradecidos de Dios que nos permite conectar nueva vez y poder llevar las entrevistas a cada uno de sus hogares y también a través de las diferentes plataformas digitales. Este programa con el que iniciamos el 2024 es sumamente importante y especial para mí porque voy a poder conversar con una persona, con un político, con un joven que admiro muchísimo, un gran profesional, un caballero, una persona que engalana la política de República Dominicana y yo soy su fan, lo confieso aquí, lo he dicho públicamente, lo reitero, mientras tengamos en nuestro país hombres preparados y que también estén en la política del calibre de nuestro invitado, pues yo les daré públicamente mi apoyo. Él es político, es economista, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y yo he dicho que es el diamante del PLD y lo voy a mantener. Y ustedes con el tiempo me van a dar la razón. Bienvenido Juan Ariel Jiménez Núñez a Iluminada la Entrevista. Muchísimas gracias, Iluminada. De verdad que muy contento de poder iniciar el año compartiendo contigo y con toda la audiencia. Juan Ariel, yo te he dicho por todos los medios que tú eres el diamante del PLD. Y hemos visto en ti, no solo de mi parte, incluso de la clase política, que quizás pues no comparte con el PLD, respeto y admiración hacia ese joven economista político que siempre se expresa con decoro, que es un caballero, que cuando algo está bien en este gobierno lo dice Juan Ariel. Yo quiero que tú me digas, como político, ¿por qué? Por muchas razones. Mira, yo creo que a las personas que nos preocupan los demás, que vemos situaciones en el día a día con las que no nos sentimos cómodos, que vemos niños yendo a escuelas y no desarrollando todo su potencial, que vemos en un hospital a madres que van con sus niños enfermos y que no pueden tener un buen servicio, que vemos a jóvenes que no consiguen su primer empleo, que vemos tantas situaciones en la sociedad que nos molestan, que nos disgustan, y uno se siente llamado a hacer algo, uno se siente llamado a que la vida le pase a uno con las oportunidades de dejar un granito de arena. Y por eso incursiono en la política. Y por eso también estoy en la academia. Pero la política, viéndola como un servicio, como una oportunidad de retribuirle algo a la sociedad, que se ejerce de varias formas. Se ejerce desde el poder, implementando las políticas públicas que uno entiende que cambian esas realidades que a uno les disgustan, pero también desde la oposición, logrando un equilibrio en el debate, logrando un justo contrapeso. Ese justo contrapeso se puede conseguir si uno reconoce lo bueno, porque detrás de cada reconocimiento hay muchas personas que están dando lo mejor de sí. El hecho de que no sean de mi partido no les quita valor y no les quita mérito, y se merecen que se les reconozca. Pero también criticando, porque la política al final es una lucha de intereses, una lucha de grupos, y esas luchas, como es normal, deben de estar balanceadas. Entonces también cuando hago una crítica, que la hago, tú sabes, sustentado, con objetividad, con respeto, pero las hago, es buscando eso, es buscando poder traer un balance a esa discusión pública, que es lo que termina resultando en mejores o peores políticas públicas. Todos sabemos que eres hijo de un gran político, de Lucho Jiménez, pero quizás muchos no tengamos el conocimiento de cómo llegas a la política así, iluminada. El niño creció viendo a su papá haciendo política en la casa, ok, pero ¿cuándo surgió? ¿Cuándo dijiste, bueno, me gusta lo que hace mi papá? ¿O ya lo hiciste de grande? ¿Cuándo entra, Juan Lo Ariel? hice de grande. Bueno, primero es que yo no me crié con mi padre. Mi padre y mi madre se separaron a muy temprana edad. Yo no recuerdo un momento de mi vida de verlos juntos como pareja. Se separaron muy temprano. Y
lo que vi de la política en él, no lo entendía siendo muy joven. Yo sé que él me llevaba a muchos lugares y visitaba personas, yo no entendía que estaba visitando compañeros. Para mí era al contrario, yo decía, pero ¿por qué él no quiere pasar tiempo conmigo? Porque el domingo que me toca Él estar se va a con hacer él, política. él está visitando gente. Luego lo he entendido. Ok. Y por todo lo contrario, a mí me pasó una situación muy peculiar en el año 2007 que estoy yendo a visitar a mi madre y veo a una mujer de cierta edad dormida en el suelo de la casa de al lado, que estaba abandonada. Estaba lloviendo y ella tenía cartones y con los cartones se estaba cubriendo de la lluvia. Para mí fue muy impactante. Llego donde mi madre, que vivía al lado de casa de mi abuela, yo me crié con mi abuela. Y me choca, le digo, mami, ¿y esta señora durmiendo en el suelo? Me dice, mira, Juan, es una señora con problemas de salud mental. Ella vivía aquí en la zona y tuvo esos problemas y deambula de vez en cuando. Y yo la asocié mucho con mi madre. Yo dije, wow, esa señora debe ser madre de alguien. Claro. Debe haber un hijo por ahí que vea a su madre con ese dolor, con esa preocupación y quisiera que alguien haga algo por ella. Ese día yo tomé dos decisiones. Primero, que iba a estudiar desarrollo económico, que es lo que me he especializado, y que iba a entrar en la política. Y así entro al Partido de la Liberación ¿Cuántos Dominicana. años tenías cuando Eso tomaste esa fue, decisión? yo tenía 22 años. Eso Ok. fue en el año 2007. Yo había salido de trabajar, yo trabajaba en el Banco Central cuando eso, y pasé por un local del partido, iba con un amigo de la iglesia y de la universidad. Me dijo, bro, vamos a entrar a apuntarnos en el partido. Y yo llegué sin decir mi apellido. Yo dije, hola, yo soy Juan. Yo me quiero inscribir en este partido. Hice todo mi proceso. Yo sabía que mi padre no quería que ningún hijo se involucrara en la política. Lo hice a escondidas de él. Lo mantuve a escondidas de él muchos años. Incluso en los mítines, él iba pues en su jipeta como un jefe del partido y yo iba Exacto. abajo caminando como un simple mortal. Y cuando él miraba y yo sentía que me podía ver, yo me escondía. Porque yo sabía que él no quería que ninguno de sus hijos nos involucráramos en política, porque es una vida muy sacrificada, muy, muy sacrificada. Entonces, pues luego se enteró y ya no había nada que hacer. Pero así es que yo entré a la política, por esa vivencia personal de que no me puedo quedar tranquilo sabiendo que hay un hijo que está preocupado por su madre, quizás nadie está haciendo algo por ella. Cuando comenzaste la política, ¿qué te llamó la atención? Hay personas que le gusta, pues eso, el mano a mano, el contacto con la gente, la parte operativa, ¿verdad? La parte, esta ingeniería que se hace de poder conseguir los votos. ¿O te llamó más la atención el poder ocupar un espacio, generar políticas públicas, hacer que las mismas leyes se cumplan? ¿Qué te fue enamorando? ¿Qué te fue llevando de la política? Lo que más me llamó la atención fue la capacidad de conocer personas y de trabajar por ellas. Yo recuerdo la primera vez que fui a la Casa Nacional del partido y yo decía, ¿cuándo vamos a hacer una jornada de reparación de casas? Mm. ¿Cuándo vamos a hacer una jornada de limpieza de playas? Porque a mí siempre me han gustado esos temas. Quizás por ser hijo único, tengo esa necesidad y mi familia es muy, muy pequeña. Tengo esa necesidad de estar con otros, de colaborar con los otros, de trabajar con los otros, de sentirme acompañado. Y yo sentía que en el proceso de ayudar a los demás era una forma de sentirme acompañado. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Yo vine a descubrir lo que era diseñar políticas públicas, lo que era implementar políticas públicas después de estudiarlo. Porque yo llego al gobierno central por el ámbito académico. Primero yo inicié en el Banco Central porque mi profesor de microeconomía era el gerente del banco y él llevó a un grupo de sus ex estudiantes. Me quedé en el Banco Central muchos años, 7 años. Cuando me fui a estudiar a Boston, mi primera maestría en desarrollo económico, ahí me involucré con el entonces candidato presidencial Danilo Medina y su equipo técnico. Y ahí entonces empiezo a implementar lo que yo había estudiado en la universidad ya para mi país. Trabajé también en el informe Harvard que se hizo para la República Dominicana, porque el que era profesor mío de desarrollo económico era el jefe del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Él me contrata para eso. Entonces yo vengo más desde la academia, desde vamos a ver cómo se implementa todo esto que estoy aprendiendo en las aulas, cómo se implementa en mi país. Y para mí fue un regalo de Dios. Hay personas que dicen que para los hijos de los políticos hay de todo, ¿verdad? Hay facilidades.
Te escucho ahora y mira que soy una gran admiradora tuya, no sabía que habías iniciado la política a escondidas de tu padre. La gente entiende que los hijos de los políticos pues la tienen muy fácil y se les allana el camino para ocupar posiciones. ¿En tu caso ha sido así? Mira, Iluminada, yo creo que hay que ser sincero y reconocer que este es un país donde no se le brindan las suficientes oportunidades a las personas. Detrás de esas críticas, detrás de esos comentarios, yo tengo que tener la capacidad de entender por qué lo hacen. No sentirme mal, sino ponerme en su piel, ponerme en sus zapatos y saber que para muchos jóvenes que viven en barrios, en urbanizaciones, que por más que estudien, nadie les da una primera oportunidad. Es normal que se piense eso. Es normal de, ¿por qué fulano, por qué fulana? Que quizás tiene muy buenas condiciones, pero ellos también lo tienen. ¿Por qué a ellos sí, a mí no? Entonces yo lo entiendo y no lo veo mal, no me ofendo, al contrario, eso me motiva más a trabajar para eventualmente darle esas oportunidades. Me marcó una experiencia que yo fui a Bonito San Isidro a tener una reunión con varios jóvenes de allá. Me decían que muchas veces no le dan una primera oportunidad de empleo por su dirección, porque entienden que como vienen de un barrio, no tienen capacidad. Y yo que los veía, yo que veía su talento, su compromiso, su voluntad de entregarle a su país, sentir ese rechazo que ellos percibían para mí fue muy duro. Y por eso yo entiendo esas críticas. Hay de todo. Hay algunos hijos de políticos que se le ha dado más oportunidades que a otros y no se puede negar. No ha sido mi caso. Eh, mi primera maestría fue una beca de la Embajada de los Estados Unidos, fue la Fulbright. Yo apliqué como cualquier dominicano. De hecho, es muy normal que en economía 3 o 4 egresados cada año les den la beca Fulbright o la beca Chiflin. Entro al Banco Central por un profesor que tenía, que fue mi profesor de microeconomía. Luego llego al gobierno central ya por haber sido parte del equipo técnico y ahí empiezo es como asesor, me promueven como viceministro junto con un grupo de directivos. Promovieron a la directora de recursos humanos, a la directora de planificación, la directora legal y a mí que era asesor. O sea, éramos 4 que fuimos promovidos como viceministro. Y ya en la última etapa como ministro era que yo llevaba muchos años llevando los gabinetes, llevando los equipos que tenían que ver con desarrollo productivo. Entonces, y bueno, en mi segunda maestría me la pagué yo mismo, con mi empresa. Entonces, ha sido mucha inversión mía, de mi familia y de mis amigos. Cada etapa que yo he dado, cada uno de mis viajes, de mis estudios, tengo amigos que hasta con $100 me dan de lo que no tienen. Y eso yo lo agradezco mucho. Y tengo que decirlo porque todos somos productos de cada quien que ha aportado su parte. Nuestra familia, nuestros profesores y sobre todo de Dios. Juan, qué bueno que nosotros podamos decir esto aquí y que toda la gente a través de CDN y de las plataformas digitales en el país y el mundo se enteren de cómo puede llegar un joven que quizás no tiene el apoyo económico o el respaldo político que se cree y la gente peca. Lo veo todos los días. Es hijo de Felucho Jiménez, ponen. ¿Cómo no va a ser economista? ¿Cómo no va a ser esto? ¿Cómo no va a ser lo otro? Y yo amo este país con locura, en el país donde he decidido vivir, donde he decidido desarrollarme profesionalmente, aún teniendo otras opciones, pero qué injustos somos a veces, porque no investigamos, no indagamos un poquito. Cada ser humano, no importa de quién sea hijo, emprende su camino. Y en tu caso es mucho más admirable ahora saber cómo entraste a escondidas al partido, cómo has podido costearte tu preparación académica, tus maestrías, ese joven brillante que nos llena de nosotros de orgullo, pues ha sido por decisión y también por apoyo de la gente. Yo quiero, antes de irnos a la pausa, preguntarte, luego de toda esta preparación, vienes de la academia, llegas al partido, ¿cuál fue entonces esa primera posición que le brindan la oportunidad a Juan Ariel Jiménez de pues, llevar a cabo, de presentarse como el gran profesional que es? Y si esa fue la primera posición que te llevó más adelante a ser ministro de Economía, a ser hoy vicepresidente del partido, porque eres joven, eres un muchacho bastante joven. Nos vamos a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, el economista, el joven brillante, pero sobre todo
el grandioso ser humano Juan Ariel Jiménez Núñez. También vamos a hablar de ese apellido Núñez. Él además de Jiménez también es Núñez, tiene madre y tiene abuela. Vamos a hablar de eso y de mucho más al regreso de la pausa. Este programa llega gracias a... Amigos de CDN, continuamos en Iluminada la Entrevista en este primer programa del año 2024 y estamos conversando con Juan Ariel Jiménez Núñez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, un economista, un joven destacado de nuestro país. Y antes de irnos a la pausa, Juan Ariel, te preguntaba cuál fue esa primera posición que te brindaron la oportunidad en el PLD. Vamos a apostar a este jovencito. ¿Cuál fue esa? Bueno, en el 2007 yo entro como simple miembro, era parte de un comité de base. En mi comité intermedio Vanguardia Morada teníamos una serie de sectores que teníamos que dar seguimiento y a mí la primera tarea fue ir casa por casa, preguntando por quién iban a votar. Esa fue la primera tarea Esa que fue te la primera pusieron en el tarea, PLD. el Enriquillo con un solazo. Vaya, yo iba Juan a Ariel, casa pregunte casa así por casa por mismo. quién va a votar. Sí. Bueno, pues el PLD gana las elecciones en el 2008. Yo participo en el proceso, pero me voy inmediatamente a Boston. Y cuando ya estoy en Boston, me hacen parte del equipo técnico del entonces candidato Danilo Medina. Eso fue en el 2011. Yo entro también, un miembro simple del equipo técnico en el área de economía. Luego me hacen subcoordinador del equipo técnico y así me quedo. Entonces ahí conozco a todo el equipo que estuvo trabajando el plan de gobierno del 2012, diseñando el tema de visitas sorpresas, de la jornada extendida, qué se iba a hacer con el 4%. Y el presidente Medina asume el poder y se olvidan de mí. Normal. Se olvidan de mí. Después que tú estabas tocando puertas para preguntar por qué ibas a votar, Sí. que ya comenzaste a involucrarte con todos los proyectos, gana el presidente Danilo Medina y se olvidan de ti. Pero debo ser sincero de que me habían preguntado que qué posición yo quería. Yo nunca Ah. respondí esa pregunta porque nunca me ha gustado pensar en posiciones. Pero Juan, espérate, no se olvidaron de ti. Tú te olvidaste de ti. ¿Será eso, verdad? Me preguntaron tú fuiste dos muy veces. humilde, Juan. Me preguntaron 2 veces, ¿qué posición tú quieres? Y yo, esa no es una pregunta que yo pueda responder. Yo quiero algunos retos. Yo quiero algunas cosas que me hagan levantarme entusiasmado en las mañanas y acostarme con la satisfacción del deber cumplido. Quizás muy filosófico, quizás muy poético. Y romántico. Es romántico y yo teniendo que firmar, que hacerlo decreto. Claro. Entonces yo regreso al gobierno, o entro al gobierno, mejor dicho, en mayo de 2013, ya renuncio del Banco Central, voy al Ministerio de la Presidencia a coordinar el tema de formación de docentes. El plan de docentes de excelencia lo coordinamos Ligia Amada y yo. Entonces, es por esa razón que salgo de mi puesto súper bien en el Banco Central, donde yo tenía mi parqueo, mi buen sueldo, a un puesto en el Ministerio de la Presidencia donde no tenía ni siquiera parqueo. Y el que después me asignaron me lo tomaban o me trancaban. Pero para mí fue un cambio, un reto, porque tuve una reducción en mis ingresos, pero fui extremadamente feliz. Sí. En los temas de educación, yo soy la persona más feliz del mundo. Yo decía siempre que me gustaba en las mañanas, cuando estaba yendo al trabajo, ver a los niños ir a sus escuelas, porque yo decía, estoy trabajando por ti. Estoy dedicándole muchas horas del día a hacer que tu experiencia en el aula sea mejor. Y eso a mí me daba una satisfacción enorme. Quizás esa fue mi más bonita experiencia en el gobierno. Quizás nos perdimos de un muy buen ministro de Educación en Juan Ariel Jiménez, ¿no? O Dios tiene todo en su debido momento. Posiblemente necesitaba más madurez. Sí. En ese momento para ser ministro de Educación. Posiblemente necesitaba más fogueo político, porque es un cargo con un fuerte componente político. Claro. O sea, yo le dejo todo a Dios, la verdad. Es que mi frase, mi versículo que más me impacta es, se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor. Amén. Yo hago mi tarea todos los días con un empeño y una pasión, desde lo más mínimo hasta lo máximo. Yo preparo mis clases con un esmero como que es la última clase que me toca dar. Y así también cuando fui ministro y me tocó manejar, entre otras cosas, el COVID, trabajé sin descanso para hacerlo lo mejor posible. Antes de pasar a tu rol como ministro de Economía, quiero resaltar a tu madre y a tu abuela. Y a mi tía. Y a tu tía. Estas 3 mujeres, ¿quiénes son? ¿Y qué tanto han aportado a tu crecimiento personal, al profesional? ¿Quiénes son ellas? Mi familia de madre es muy pequeña. Mi abuela tuvo 2 hijas.
mi madre, que solo me tuvo a mí, y mi tía, que también me tiene a mí. Ay, qué Entonces bello. nosotros somos un grupo de 4 que, como digo yo, podemos celebrar la fiesta sentados en una mesa, los 4. Claro. Y ella lo ha sido todo para mí. Todo, 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 todo. Primero, mi abuela, esa señora que me enseñó a manejar carro de cambio, que me llevaba todos los días al colegio, que una vez yo llegué del colegio con un peso y ella me dijo, tú no te fuiste con ese peso, ¿de dónde salió ese peso? Mm. Yo le dije, me lo dio alguien en el colegio y me devolvió. Me dijo, ¿quién te lo dio? Ese señor. ¿Por qué usted le da dinero a mi nieto? No, porque vi que él quería un helado y le dije, usted no le tiene que dar dinero a ningún niño. Y usted solamente tiene el dinero que se le dé en su casa. Lo devolví, yo me quedé sin helado también. Entonces fue esa matriarca que tenemos y que ahora tengo el enorme privilegio de cuidar. Enorme privilegio a sus 97 años. Mi madre, madre soltera, que vivía de un solo sueldo como secretaria en el Banco Central, la persona más bondadosa del mundo. No se quita la comida de la boca para darla, no. Desde que esté en el plato lo entrega. Y mi tía, un ser humano, Dios mío, de esas que hay que escribir libros sobre ella. Me cuidó como una madre, es mi madre también. Ahora está cuidando de mi abuela y me da el mayor ejemplo de vida, de servicio a los demás. La verdad es que he tenido en esas 3 mujeres 3 dictadoras. ¿En Porque serio? fueron conmigo, no me pasaban una, ni media. Mucho amor, pero también mucha disciplina. Excesiva disciplina a veces. Mira, yo cuando estaba en la universidad, mi tía me dijo, aquí se llega máximo a las 3 de la mañana. Uy. Si yo llegaba a las 3:01, era la guerra de Troya. Ella me decía de todo. O sea, pero es un minuto y me enseñó, las reglas no se rompen ni por un minuto. Ok. Entonces, esa disciplina titánica de esas 3 mujeres, pero también ese ejemplo de servicio, de bondad, de amor, de entrega hacia los demás, que todavía lo sigo viendo. Ahora toda mi dinámica familiar gira en torno a mi abuela, por su edad, y la verdad es que quisiera algún día ser tan buen ser humano como es mi tío, como es mi madre. Esa es quizás mi mayor meta. No es ser el mejor profesor, no es ser el mejor político, es ser el ser humano que ellas son. Creo que tuve razón al ver esa calidad humana, ¿verdad? Desde lejos. Admiro mucho al político, a ese técnico profesional, correcto. Pero parece que las damas de la familia hicieron su trabajo con la parte humana, hicieron su trabajo con el ejemplo de Sí. servicio. La relación con tu padre, ¿cómo está? Muy bien, excelente. Mira, yo de mi padre tengo un ejemplo de servicio público. La verdad es que ahora entiendo lo sacrificado que es la vida política. Quizás por eso creo en los partidos. Quizás por eso respeto los partidos políticos. Nunca me he visto atacar ni a una persona ni a un partido. Yo ataco ideas y políticas públicas, porque sé lo que cuesta mantener una dinámica política, una organización política. Porque lo vi en mi padre, porque ahora que estoy en el partido entiendo sus ausencias en mi niñez, porque sé lo sacrificada que es esta vida. Es la ausencia que yo tengo hoy en mi familia y en mis amigos, la ausencia que yo vi de él. Y por eso respeto tanto eso que él hizo por el partido, que al final lo hizo por el país. Tengo una excelente relación, nos hablamos todos los días, me ve como un hijo a quien le llama la atención, a quien le dice eso no es verdad, eso no se hace así, siéntateme ahí para yo decirte. Y yo recibo sus instrucciones feliz. Bueno, recientemente estuve en Jarabacoa con él y me dijo, te tengo que hacer varias críticas de cosas que está haciendo mal. ¿En serio? Sí, pero yo lo veo de verdad con un amor y un cariño increíble, porque es ese compromiso que tienen los padres, las madres, de, independientemente de la figura que sean sus hijos, seguir formando al ser humano, seguir formando a la persona, a su rol. Entonces, para mí eso es algo hermoso y yo digo, dime papi, dime que yo tomo nota. ¿Está de acuerdo él con esta forma decente, esta nueva forma de hacer política? Sí, Sí, sí. ¿lo apoya? Sí, completamente me lo exige. Apoya al Juan Ariel que da like al trabajo de la Así oposición mismo. y escribe en Así X y es. dice, bien hecho por tal institución. Te digo más, me acuerda siempre que Juan Bosch señaló que las críticas tienen que ser justas si uno quiere tener credibilidad. Ok. Ya sabemos que tiene apoyo Juan Ariel para Sí. seguir haciendo este tipo
de señalamientos positivos a este gobierno. Juan, ¿cómo llegas al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Porque recuerdo que cuando te nombran, pues muchos estuvimos diciendo, qué bien, ya era justo que llegara un técnico profesional joven y le dieran la oportunidad. ¿Qué se dio antes? ¿Cómo llegas? Yo había durado 6 o 7 años, bueno, desde el 2013 hasta el 2019, 6 años, en el Ministerio de la Presidencia. 2 años como asesor, 4 años como viceministro. Y me tocó trabajar en la mayor parte de los temas relacionados al desarrollo productivo. Desde desarrollo turístico de Pedernales, hablando de la reciente llegada del Para allá crucero, vamos ahorita a hablar de muchas desde el cosas. desarrollo de la bahía de Manzanillo, los temas de política contra el lavado de activos, educación, salud, seguridad social, alianzas público-privadas, minería, renegociación con la Barrick. O sea, me tocaron varios temas que yo fui desarrollando poco a poco, nunca pensando que a mí me iban a hacer ni viceministro, ni ministro, no, siendo lo mejor que yo podía hacer. Entonces llegó un momento en el que el presidente toma la decisión de hacer un cambio en el Ministerio de Economía y ya muchas personas de su entorno le habían dicho, pero mire Juan Ariel, él es que lleva casi todos los temas relacionados a desarrollo productivo, él es que lleva este tema, él es que lleva este otro, y me dan esa oportunidad. Y fue un día yo estaba en mi oficina y recibí la llamada y yo al principio pensaba que era para llamarme la atención y me puse nervioso y digo, yo me van a dar un boche. ¿Por qué, Juan? Si tú eres un muchacho bueno. Sí, pero cuando la primera vez que te llame el Y veo asistente que del siempre has presidente, sido un buen muchacho, o sea, ¿por qué pensar que te van a dar ay, un no sé, pero ¿y boche? qué yo hice? Que el presidente me está llamando a mí eso para darme un boche. Y cuando me lo dijo, que me iba a nombrar, yo pensé, pero será ¿A de estas dónde? cámaras escondidas que me están haciendo. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste 34 como años. 24, 34 años. 34 años ministro de Economía, Planificación y Así Desarrollo? es. Ha sido el más joven que ha tenido República Dominicana. El más joven ministro de Economía, sí. No el más joven ministro, porque Balaguer en sus primeros 12 años tuvo muchos secretarios de Estado. Que eran jóvenes. Sí, claro. De Pero tú hecho, eres el más joven que ha pasado por el Ministerio de Economía, así es. Planificación y Y de los que ha Desarrollo. tenido el PLD también. Sí. Sí. Juan, sales del Ministerio de Economía. El PLD pierde las elecciones en el 2020. Vemos situaciones, bueno, acusaciones, procesos legales, ¿verdad? El Ministerio Público ha llevado diferentes casos involucrados, precisamente exministros de tu gobierno. Tú sales del Ministerio de Economía sin ningún tipo de situación. No. A Dios las gracias, ¿no? Sí. Y qué bueno es saber que quienes apostaron a ti en ese momento, pues se sienten tranquilos. Pero tú ahora eres el vicepresidente del partido. Y tenemos tres exministros en casos de supuesta corrupción administrativa. Como vicepresidente del partido, ¿cómo lo ves tú? Mira, lo primero es que ningún funcionario ni exfuncionario tiene que sentirse mal de que lo investiguen. Todo el que maneja fondos públicos tiene que saber que durante su gestión y posterior a su gestión es normal el escrutinio público. Lo que yo siempre he sido crítico es, uno, de que los casos se ventilen en la prensa y no en los tribunales. Yo creo que los jueces son los que institucionalmente están constituidos, formados para determinar inocencia y culpabilidad. Creo que en los medios no es el lugar correcto para hacerlo. Y creo también que a todo el mundo hay que preservarle la presunción de inocencia que está establecida en la Constitución y en las leyes. A los pasados, a los actuales y a los futuros, porque hay que respetar la institucionalidad. O sea que mi única crítica a todo este proceso ha sido que se ventilen casos mediáticos, porque no creo en la condena pública previo a la condena judicial. Después de eso, yo creo que todo funcionario público actual o presente tiene que saber que somos sujetos de ser investigados y de que si se encontró algo mal, que se acuse y que cada quien haga su rol, que haya acusación, que haya defensa, siempre dentro del marco de la ley, del debido proceso y que al final prevalezca la justicia, para un lado o para el otro. Juan Ariel, ¿tú consideras que el Ministerio Público que tenemos en este momento es independiente? Yo considero que tiene a su cabeza una persona honorable, en doña Miriam, pero la independencia del Ministerio Público va a venir cuando se den dos condiciones. Lo primero es que la selección
del procurador o procuradora no esté en manos del presidente, sino de un órgano plural, como bien puede ser el Consejo Nacional de la Magistratura, y que su remoción sea solo en el marco del mismo Consejo. Y lo segundo, cuando tenga independencia presupuestaria, donde se consigne un impuesto, un porcentaje de un impuesto que va directamente al Ministerio Público y que no depende de las decisiones del Ministerio de Hacienda cada año. Para mí esa es la verdadera independencia, una independencia de selección y una independencia de financiamiento. En el 2020, el pueblo dominicano decidió no reelegir al Partido de la Liberación Dominicana. Y digo, el pueblo decidió no hacerlo, porque pues estaban ahí los actores políticos, había pues un trabajo realizado. Los detalles lo sabemos, desgaste, situaciones, errores, importante decirlo, pero cuando nosotros hablamos de lo interno del PLD, ¿qué tan mal estaba el PLD en el 2020 que pierde unas elecciones estando en el poder? Yo creo que nos habíamos olvidado mucho de las bases. Primero creo que hay que ser autocrítico. Tenemos que saber que si el pueblo no nos renovó el voto de confianza, algo hicimos mal. Algo hicimos mal hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro, yo creo que nos olvidamos mucho de las personas. Creo que la humildad no fue el sello distintivo de nuestro gobierno y eso se reflejó también en cómo nos relacionábamos con los demás. ¿Cuántas veces nos olvidamos de ese compañero que dio su vida al proceso político y que muchas veces, más que un cargo, quería un saludo, una deferencia, una ayuda en un momento de dificultad? Una visita, quizás. Una visita. Es que los partidos políticos son como familias y hay que darle calor, hay que darle cuidado. Y hacia la ciudadanía creo que lo mismo, creo que nos faltó escuchar humildemente de que nos estaban exigiendo otros niveles de ética, de lucha contra la corrupción, contra la impunidad, y no lo supimos escuchar. Hay que tener la valentía para aceptar sus errores. Yo los acepto, incluso los míos propios. Cuando hablamos de este momento actual, el PLD está en una situación difícil, creo que la más difícil de toda la historia del partido. Se hizo pues unos esfuerzos en renovar. Juan Ariel Jiménez creo que es uno de esos ejemplos de colocarlo al frente de la vicepresidencia del partido, que vea al pueblo que hay relevo en el PLD. Pero, ¿qué tanto tiene que esforzarse el partido, dentro y fuera, para volver a ganar unas elecciones? Y no me refiero a las del 24. Sí, claro. Más adelante. Yo creo que mucho. Yo creo que tenemos que reconquistar a la sociedad dominicana. Hasta en el ámbito amoroso, una cosa es la conquista y otra cosa es la reconquista. La reconquista es más difícil. Más difícil. Y uno tiene que saber en qué falló, saber qué cosas tiene que hacer distinto y tiene que ser una persona distinta. En el caso de un partido hay que ser una organización distinta. Yo creo que estamos avanzando hacia allá, nos falta todavía. Creo que hay muchísimos jóvenes en todo el país que todavía tenemos que darle más oportunidades, más espacio. Muchas mujeres que han sido titanes en la construcción del partido y en el liderazgo comunitario, que hay que visibilizar más. Creo que el PLD todavía le falta ser más horizontal, ser más humilde, ser más cercano. Estamos trabajando hacia ello. Lo que pasa es que toda organización grande es lenta en la forma de moverse. Yo creo que estamos avanzando hacia allá, pero creo que nos falta todavía más. Y tenemos que admitirlo. Quiero que me respondas rápidamente, antes de irnos a la pausa, con una palabra. ¿Qué piensas de Cristina Lizardo? Admirable. ¿Necesita el PLD más mujeres como Cristina Lizardo? Absolutamente, absolutamente. Doña Cristina es un ejemplo de una persona que se ha entregado a las causas públicas. Ella es maestra. Todo el que es maestro tiene una vocación de servicio. Y el que es maestro y político, además, tiene una pedagogía al tratar. Doña Cristina también tiene una capacidad increíble de poner de acuerdo a las personas, de escuchar con humildad, de pasar la mano, de dirigir, porque es buena dirigente también. Lo sé porque ella dirigió el proceso del Congreso, José Joaquín Vido Medina, que nosotros realizamos, donde yo era miembro del comité organizador. La admiro mucho. Y además en su vida personal también ha superado varios temas de salud.
y eso nunca la ha llevado a apartarse de su compromiso público. O sea que me encanta esa frase, el PLD necesita más mujeres como Cristina Lizardo. Juan, ¿qué piensas tú? ¿Qué sientes tú cuando se hace énfasis, se hace hincapié en que los gobiernos del PLD o que el PLD es un partido corrupto? Yo creo que se está viendo solamente una parte, se está viendo quizás el escándalo de 2 o 3 personas y no la hoja de servicio de decenas de miles de personas que pasaron por la administración pública, dieron lo mejor de sí y nadie les puede señalar ni siquiera la más mínima falta. Entonces a mí no me gusta sesgar las evaluaciones. Yo creo que para ser justo hay que ver todas las aristas y creo que el PLD tiene decenas de miles de personas que de verdad merecen respeto, merecen admiración y que nadie le ha podido sacar nada. Entonces, yo creo que si alguien hizo lo incorrecto, a quien primero traicionó fue a la gente de su partido. Abel Martínez, candidato presidencial del PLD. ¿Cómo está esa relación con el vicepresidente del partido y el candidato presidencial? Muy bien, muy bien. Tenemos estilos distintos y complementarios. Por eso la pregunta. No, pero es chulísimo, porque mira, cuando nos juntamos a hablar de economía, así la cosa. Cuando nos juntamos a hablar de economía, yo le empiezo con la teoría y él me dice, líder, aterríceme eso. Mire, Claro, porque Abel es muy operativo. Es muy operativo, es muy gerente, es muy de resultados. Sí. Entonces es muy cómico porque nos complementamos bastante bien. Yo le digo, mire, en economía, y dice, no, mire, en mi barrio, en mi zona, en mi ciudad, esto se hace así. ¿Ese es Abel? Sí, ese es Abel, una energía impresionante. La verdad es que nos llevamos también por eso, porque a todas las teorías que yo le explico, él le encuentra un ejemplo. Por eso es que el frutero me dijo que si yo lo ayudo a poner su estación, él vende más y así es que me va a pagar los arbitrios municipales. Y yo, claro, eso se llama formalización. Eso mismo, líder, eso mismo. Entonces, vamos a velocidades distintas, pero chulísimo, chulísimo. ¿Piensa Juan Ariel que es Abel Martínez el candidato idóneo en este momento del PLD? Sí, mira, por varias cosas. Yo creo que el país está pidiendo resultados. Un país que ha tenido un deterioro en todos los servicios públicos, en el 911, un aumento de los apagones, un deterioro en los hospitales, un deterioro en las escuelas, un deterioro en la seguridad ciudadana y todo eso según los datos del propio gobierno. Necesita gerencia, acción, resultado y Abel es eso. Es un gran gerente. Es un gran gerente. ¿Eso es Entonces, si Abel se conoce por algo es por dar resultados. Es así. Y yo creo que la sociedad dominicana y casi que la sociedad mundial lo que está pidiendo ahora es resultado. Quizás menos teoría, menos hablar bonito, menos promesa, resultado. Entonces yo creo que Abel Martínez garantiza eso. Juan, nos vamos a la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, yo estoy con un economista y no con cualquiera, ¿eh? Dicen por ahí los que saben que es uno de los mejores que tenemos. Pero yo quiero saber sobre cómo está la economía en República Dominicana. Ciertamente hemos presenciado, hemos tenido un crecimiento. Y eso, él lo va a decir después de la pausa. Y otras tantas preguntas más que tenemos sobre algunos proyectos, algunos préstamos. Quédese, que hay mucho más de este conversatorio con mi querido Juan Ariel Jiménez Núñez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y también vamos a hablar de su entrada a Harvard, que eso lo celebré yo como si yo fuera Jiménez o Núñez. Vámonos a la pausa. Este programa llega gracias a... ¿Está la economía mejor? ¿Está la economía peor? Tenemos a un experto en Iluminada la Entrevista en este domingo y yo estoy súper contenta de poder preguntarle a alguien que maneja pues todo esto al dedillo. Juan Ariel, este gobierno dice que ha crecido la economía. Bueno, también el gobernador del Banco Central algo ha dicho. ¿Qué piensas tú? Que sí, claro que sí. Que hay que ser lo suficientemente maduro para aceptar los datos oficiales que publican las entidades del gobierno. Okay. Yo quisiera que la discusión política deje de cuestionar los datos y pase más a discutir las propuestas. La economía dominicana ha crecido poco este año. El mismo Banco Central dice que el crecimiento ha sido de apenas 2.1%. Eso es altamente decepcionante para una economía que está acostumbrada a crecer entre un 5 y un 6%, que todavía no recupera los empleos formales que teníamos previo al COVID, cuando anteriormente se creaban 120,000 empleos formales cada año. Pero cuestionar el crecimiento, Dios me libre de yo ser uno de los tantos políticos que lo que hace es
cuestionar las cifras oficiales como la mayoría de este gobierno, que cuestionaron en el pasado toda la cifra y ahora la aplauden, a pesar de que es el mismo Banco Central que le está publicando. No, yo no entro en esa política. Y el mismo gobernador que estaba. Claro, claro. Que No, antes lo no estoy poniendo el dedo en la criticaban. llaga, ¿eh? Simplemente estoy dando un dato. Sí, pero es bueno que se sepa que la política irresponsable no debe tener espacio en esta sociedad. Y por eso los medios de comunicación tienen que exigirnos a los políticos en oposición y en el poder hablar la verdad y tener un juicio ponderado y objetivo. Juan Ariel, Fideicomiso Pedernales. En esta semana llegó el primer crucero. Hemos visto mucho regocijo en el país. ¿Y por qué no tenerlo? Claro. Si al final quienes se benefician somos los dominicanos de este desarrollo que llega a la región, especialmente a Pedernales. ¿Qué piensas tú? Sabemos que pensaste en su momento del Fideicomiso de Pedernales, pero ¿qué piensas tú de todo esto en este momento? Pedernales es la segunda provincia más pobre del país, cerca de 30.000 personas, donde más del 40% están en condiciones de pobreza. Lo que sea que se haga por Pedernales está ayudando a las personas que más lo necesitan. Lo aplaudo, lo celebro, estoy feliz por eso. Obviamente, hay que encontrar el equilibrio entre un desarrollo turístico que cree empleos y una conservación medioambiental en una provincia que es muy frágil al equilibrio climático. Habiendo dicho eso, yo creo que la industria de cruceros representa un desafío porque es una industria altamente contaminante y que tenemos el reto como país de tener ese desarrollo del turismo de cruceros en Pedernales, preservando el medio ambiente. Lo que sea que se haga por Pedernales, yo creo que todos tenemos que aplaudirlo. Recientemente, pues se ha hecho una renegociación, ¿verdad? Ya se aprobó, se ha hecho efectivo este contrato de Aerodón. También vimos al economista, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, referirse al respecto, de manera muy técnica, como siempre lo haces. ¿Ya se aprobó, Juan Ariel? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que el contrato de Aerodón va a quedar como un ejemplo de una mala negociación, un mal manejo de una infraestructura pública y creo que se pueden escribir libros de texto sobre eso. En primer lugar, se hizo sin una licitación, sin un proceso competitivo donde distintas empresas puedan postular su diseño, su estrategia de gestión, el precio que estaban dispuestos a pagar por manejar ese activo. Lo segundo es que el propio estudio del gobierno daba cuenta de que el valor de esa renegociación para el gobierno era de 1.925 millones de dólares. Apenas se nos dio 775 millones de dólares, menos de la mitad. Menos de la mitad de un dinero que pudo entrar a las arcas nacionales para ser invertidos en el mismo Pedernales. Eso sí lo critico. Critico también que en lugar de establecer un pago anual, se le dio todo de golpe a un gobierno que le quedan 4 meses en un periodo electoral. Eso es algo escandaloso. Critico también que en esa renegociación se incluyó un importante ajuste de tarifas, porque las tarifas se aumentaron un 23% en el primer año. En el segundo año ya se van a volver a aumentar y a posteriori siempre con inflación, que es normal, pero este aumento de 23% es parte del precio que ellos están pagando. Entonces, critico también que el contrato establece lo que se llama el equilibrio económico, que no es más que si a la empresa no le va tan bien como pensaba, el gobierno tiene que compensarla. Esas son malas prácticas. Hoy en día ese es el peaje de sombra de la autopista de Samaná. Lo único que la autopista de Samaná establecía un pago directo y en este contrato deja abiertas las opciones que puede ser aumento de tarifa, extensión de plazo, pago directo. Entonces yo soy muy crítico de esos elementos que como alguien que ha estudiado, como mi segunda maestría es en desarrollo y financiamiento de infraestructura, sé que este contrato de Aerodón es la antítesis de lo que es un buen proceso de negociación de una infraestructura pública. Hablamos de préstamos, muchos préstamos aprobados en estos 3 años de gobierno y hablamos de transparencia. Tengo 2 preguntas que van ahí de la mano. ¿Consideras tú que este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader es tan transparente como lo dice? Para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que, primero que nada, un gobierno que se inauguró cambiando una ley para habilitar a un funcionario que no cumplía con los requisitos para ser nombrado, un gobierno que se inauguró destituyendo a los directores regionales y distritales de educación que ganaron un concurso para ponerlos a dedo,
un gobierno que recientemente establece una ley para darse la oportunidad de renegociar un contrato que le faltan 7 años para su vencimiento, no es un gobierno transparente. Un gobierno que ha usado la transparencia como discurso público, es una estrategia de comunicación política que se está usando en muchos países, pero que no refleja eso en su accionar diario. Préstamos, muchos préstamos. Dice el presidente Luis Abinader que en su gobierno rinden los chelitos, pero se siguen tomando préstamos. Como economista, ¿qué lectura le das a esto? Los préstamos no son buenos ni malos, todo depende en qué se van a utilizar. Este es un gobierno que la deuda del sector público consolidado ha aumentado en estos casi 4 años, más de 26.000 millones de dólares. Eso supera 8 años de Danilo Medina y supera 12 años de Lionel. Sin embargo, no se ha visto que ese dinero ha sido utilizado en el desarrollo de infraestructura. No hay esos niveles de inversión que permitan que la República Dominicana crezca más en el futuro y que ese crecimiento pague el préstamo. Esa es la clave. Por eso los préstamos no son ni buenos ni malos, todo depende de en qué se utilizan. Por primera vez, en más de 50 años, se está utilizando dinero de préstamo para gasto corriente. Dígase, para pago de nómina, para ayudas sociales, para gasto de publicidad y promoción, para pensiones, muchas de ellas bastante controversiales, personas que no cumplen los requisitos ni de edad ni de tiempo de trabajo en el gobierno y que se han politizado. Entonces, para eso un país no se puede endeudar. ¿Por qué? Porque en el futuro va a tener que pagar un dinero sin crear las condiciones para pagarlo. ¿Qué trae eso? Una muy fuerte reforma fiscal. Y yo creo que va a golpear muy duro el bolsillo de los dominicanos. Juan, yo quiero poder decir que te voy a tener en 2 meses aquí Con otra muchísimo gusto. vez, pero por si acaso no se da, ¿qué tú crees que va a pasar con las elecciones de mayo del 2024? Yo creo que va a ser un proceso electoral donde todavía las cosas no están definidas. Yo no me invento números. Nunca lo voy a hacer. Ni me invento encuestas Un para... economista no inventa números. Jamás, jamás. Yo interpreto los números oficiales. Ni me invento encuestas para influir en la percepción. Yo respeto mucho el trabajo que hago. Respeto mucho la opinión de las personas. Entonces, yo creo que las cosas se están moviendo mucho y que depende de quién en estos 4 meses enamore al pueblo dominicano, más que atacándonos uno a otro, más que evidenciando lo malo que es el otro, planteando un futuro para la República Dominicana. Más que insultando al otro y descalificando al otro, haciéndole saber al pueblo dominicano que un mejor futuro es posible y que tenemos ideas de cómo hacerlo. ¿Qué piensa Juan Ariel Jiménez del expresidente Danilo Medina? Lo respeto muchísimo, lo respeto mucho. Creo que tuvo una visión de manejo del Estado en su momento muy humana. Fue la persona que empezó a hablar de jornada extendida para que las madres solteras puedan ingresar al mercado laboral y dejar a sus hijos 8 horas en una escuela donde están desayunados, almorzados. Creo que fue una persona que tuvo la visión de implementar el sistema de 911 para que tantas personas dejaran de fallecer porque le faltaba una ambulancia. También creo que es una persona que tuvo los pantalones de renegociar el contrato de la Barrick, que fue renegociación del contrato dentro del límite, que no es lo mismo que Aerodón. Aerodón extendió 30 años un contrato. Eso no es una renegociación, es un nuevo contrato. Danilo Medina tuvo los pantalones de renegociar el contrato de la Barrick, pero también sé que no es una persona perfecta, que tuvo sus luces y sus sombras, y que solo la historia pone a cada quien en su lugar. ¿Estarías dispuesto a acompañar a Danilo Medina en un gobierno en el futuro? Yo creo que tenemos que mirar al futuro y no al pasado. Yo creo que ya todo el que ha sido presidente debe pasar a un importante rol de expresidente. Creo que hay demasiados jóvenes en la República Dominicana que merecen la oportunidad y que más que ver al pasado debemos ver el futuro. ¿Tú estás consciente que la gente te ve a futuro como candidato presidencial? Hay personas que me lo han comentado y la verdad es que de la forma que yo lo interpreto es primero que nada darle gracias a Dios por poner en mí la gracia de que haya personas que les interesen mis ideas, que les interese mi forma de hacer política y que por eso haga esa evaluación. Pero además me crea un compromiso de seguir formándome, me crea un compromiso de seguir trabajando mi persona, mis principios, mi integridad, mis límites, ¿Te porque atreverías a asumir ese reto?
Yo creo que en el futuro, si el pueblo dominicano entiende que le puedo aportar al país desde cualquier posición, yo con muchísimo gusto lo hago. Ok. Juan, ya estamos terminando esta entrevista y yo no puedo dejar de mencionar algo que pasó en el 2023, que a todos los que hemos seguido tu carrera, lo que hemos visto tu desempeño político, técnico, profesional, nos llenó de alegría. Vemos a un dominicano estrenarse, un dominicano criollo de aquí, nuestro, criado aquí, y que además es político, que eso te da más valía, ¿no? Que sea ahora profesor en Harvard. Cuéntame de esa experiencia. ¿Soñaste eso? ¿Te preparaste para eso? ¿Lo buscaste? Porque a nosotros nos llenó de mucha alegría, pero no sabemos si tú andabas detrás de eso. Le dije a un amigo mío y un socio de mi empresa, es algo que yo no me había dado el permiso de soñar. Demasiado grande. Mi gran pasión es la educación. Y poder participar en la formación de las personas que luego van a cada uno de sus países a marcar la diferencia en sus comunidades, desde el gobierno, organismos internacionales, grandes empresas, ONGs. Es una gran bendición y lo hago con muchísimo cariño y con un gran sentido de compromiso, de que Dios ha delegado en mí la formación de la nueva generación de líderes a nivel mundial. Entonces es algo que debo de asumirlo con mucha responsabilidad. Y aquí lo celebramos mucho nosotros. ¿Estabas allá cuando se hizo la No, noche? estaba aquí. Estaba de camino a Moca. ¿Estabas de camino a Moca cuando se hizo? Sí, a visitar a mi madre. ¿Y cómo te sentiste? Muy bien, porque el dominicano es tan generoso que los logros de los demás los celebra, independientemente del partido, de la posición, de la ideología. Entonces, la verdad es que... No, y ahí no es un político, es un dominicano. Allá es un dominicano. Primero es Juan Ariel Jiménez Núñez, dominicano, Claro. ¿verdad? Economista. Y al final es que viene... Al final. Eso habla muy bien del pueblo dominicano. Juan, ya estamos terminando y no quiero dejar de preguntarte. ¿No te da cierto coraje o indignación, o quizás risa, que se conozca más en República Dominicana a un honguito, que a un Juan Ariel Jiménez que es maestro en Harvard? Te digo más, yo creo que debemos conocer casos como el de José Valdés, que siendo un estudiante de un liceo en Santo Domingo Este, aplicó a Harvard y ahora es un estudiante destacado allá. Yo creo que el caso de jóvenes que están saliendo de los barrios a las mejores universidades, a emprender sus propios proyectos, esos son los casos que debemos dar a conocer, porque eso da muestra de cuánto valor hay en nuestro país. Entonces, coincido contigo de que al margen de la bulla, de la farándula, también tenemos que señalar que en este país hay unas joyas y unos diamantes que vale la pena resaltar. Voy a cruzar por la onda, donde mi querido José Rubén Gonel Cospe, en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, a este joven que ustedes lo van a ver brillar mucho, mucho, mucho. Yo les aseguro, de la mano de Dios, por supuesto, yo siempre he dicho que es un diamante. Y también a Cristina, hemos dicho, Cristina Lizardo, que necesita el PLD más Cristina Lizardo. Voy a patentizar eso, ¿no? Después lo usan por ahí. Si lo usan, que me den los créditos. Juan Ariel, gracias. Me faltan horas, me faltarían 20, 30 horas para poder hablar contigo de tantos temas, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de Estado, ¿por qué no? A nivel partidario también, pero solo tenemos 55 minutos en CDN, en Iluminada la Entrevista. Espero que estés pronto con nosotros y quiero volver a decirte que te admiro mucho. A Dios la gloria. Espero en Dios que este país nos dé más Juan Ariel Jiménez Núñez. Espero en Dios que gente se fije en el esfuerzo que has hecho, en el esfuerzo que realizas todos los días para ser diferente, para ser un político diferente, para ser un profesional diferente. Te valoro mucho y Gracias. Conmigo hay mucha gente que te valora, te aprecia y que también celebra todo lo que haces bien. No siempre estamos de acuerdo. Claro, es normal. Hemos tenido ahí unas cositas y digo, pero Juan y yo no estamos de acuerdo en esta, pero te admiro mucho, te aprecio mucho y estoy segura que vamos a ver a Juan Ariel brillar mucho en los próximos años. A Dios, mi Señor, toda la gloria. Amén. Amigos, con pesar termino esta entrevista. Hasta el próximo domingo. Quédese, por supuesto, con la programación de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Y ya, ahora mismo, ya esta entrevista está en YouTube, porque el señor Edison Cruz ya la subió.